Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor. Quiero invitarle a que, si le es posible, compartamos una lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Les invito a leer allí entre el versículo 13 y el versículo 18. Entre el 13 y el 18. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Amén. Amén al Señor. Hay necesidad de observar, amigos, hermanos, este momento que vive el Señor Jesús con los discípulos. Dice aquí que el Señor en un momento de su accionar, de su trabajar, de su caminar de un lugar a otro, llevando la palabra del Evangelio, dice que en algún minuto se reúne con los discípulos para pedirles una opinión a ellos. Los discípulos andaban mucho tiempo con el Señor allí a su lado, especialmente cuando subían a la montaña o se iban a la orilla del mar. El Señor siempre tomaba una posición allí y los discípulos le rodeaban y Él abría su boca y les enseñaba, ¿no? Pero había otros momentos en que el Señor mandaba a los discípulos, los comisionaba en algunos quehaceres, como por ejemplo ir a la ciudad y comprar víveres para tener y poder, compartir, tener una comida, ¿no?, que les cubriera las necesidades físicas. Jesucristo vino del Padre como hombre, con necesidades físicas. Él requería todos los días lavarse, ¿no? Requería todos los días tomar un desayuno, comer algo, necesitaba descansar después de una larga caminata. Él era un hombre que tenía como hombre algunas dificultades físicas. La Escritura dice que por el Evangelio, por la predicación, no, por la carta del apóstol Juan, ¿no? El apóstol que escribe allá primera, segunda, tercera de Juan. Bueno, allí en las cartas de Juan, el apóstol dice que si alguien no confesare que Jesús vino en carne, dice que esa es una manifestación de que allí está el espíritu del anticristo. No está alineado, ¿no?, en la palabra, no está alineado en el reino de Dios, no está entendiendo lo que el Señor Dios, como Padre, ha hecho al enviarnos a su Hijo. La Escritura da abundante testimonio de cómo Él, siendo Dios, sin embargo, dejó la gloria para venir como hombre y más aún como esclavo, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
Hay quienes no lo logran entender, lo decimos de verdad, qué lamentable, qué pena. Pero está escrito entonces que los que pueden entender y los que pueden confesar que Jesús es Dios venido en carne, entonces dice que allí hay trato del Espíritu de Dios. Allí está manifestándose el Espíritu del Señor. Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo a veces comisionaba a los discípulos y ellos iban a la ciudad y pasaban por el mercado y pasaban por las calles y recorrían. Seguramente alguno los paraba, les conversaba cosas, les preguntaba por el maestro, dónde iba a estar en la tarde, dónde iba a predicar ese día. Se producía una relación, un diálogo entre los discípulos y la gente, no la muchedumbre. El Señor se reúne aquí con los discípulos para preguntarles, ¿qué dicen las gentes respecto de mí, respecto del Hijo del Hombre? Dice. ¿Qué opina la gente? Y los discípulos empezaron a declarar lo que ellos habían escuchado y dicen, bueno, hay unos que creen que tú eres Juan el Bautista. Hay otros que creen que tú eres Elías. Hay otros que dicen que podrías ser Jeremías también o alguno de los otros profetas. El Señor guarda silencio y dice, ya, pero ustedes, les dice, ¿y ustedes qué opinan de mí, qué creen de mí? Y aquí surge entonces la figura de Simón Pedro, ¿no? Un hombre debe ser el mayor de los discípulos. Versículo 16 dice que Simón Pedro responde, cuando los otros seguramente estaban buscando en su mente algo que decir, Simón Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, está diciendo. Tú eres el que estaba prometido en las profecías. Eso está diciendo. Tú eres el cumplimiento, dice Simón Pedro, tú eres el cumplimiento de toda la palabra profética que recibieron estos hombres en el pueblo de Israel durante cientos de años. Tú eres la profecía de Dios cumplida entre nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Decir que Jesús es el Cristo es equivalente a decir tú eres el Señor, ¿no? La Escritura dice que cuando un hombre, una mujer, lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 10, cuando un hombre o una mujer dice alcanza la revelación, el entendimiento de que Jesús vino como hombre a la tierra, estuvo como hombre en la tierra, pero Él venía de Dios y que una vez sepultado y resucitado al tercer día, habiendo muerto previamente, dice que el que cree que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El que cree esto y confiesa, dirá Pablo a los Romanos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Que Jesús es el Señor. Reconoce, tiene revelación, testimonio de que Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre, gobernando sobre todas las cosas por decisión del Padre. Dice allí el apóstol que el que cree esto y confiesa a Jesús como Señor será salvo, será salvo. Y agrega Pablo allí en Romanos capítulo 10, versículos 10 y 11, va a agregar, porque con el corazón, dice, se cree para salud, pero con la boca se confiesa para salvación. Está bien creer, pero necesitamos confesar. Y estará bien confesar siempre y cuando lo que confiese sea el resultado
no sea la consecuencia de haber creído firmemente en Cristo el Señor y en su sacrificio de redención por nosotros. Dicho esto, volvamos a Simón Pedro. Él le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, por favor, tan importante es lo que decía Simón Pedro en ese momento, que mire la reacción del Señor Jesucristo. Versículo número 17. Lo primero que el Señor le dice: lo primero que el Señor le dice en el versículo 17 es, 1, bienaventurado eres. Es como decirle, bendecido, dichoso, tienes una doble razón de gozo en ti. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Le está diciendo Simón: mira, tú me acabas de decir a mí que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, yo te digo a ti que tú eres Simón, el hijo de Jonás. Le está diciendo: mira, tú que eres un hombre tan mortal, hijo de un padre mortal, estás haciendo una declaración respecto de mí, que finalmente voy a mostrar, voy a probar que soy inmortal y que soy hijo de mi Padre que está en los cielos. Por eso le dice: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Segundo, le dice: lo que acabas de decir no es cualquier cosa, sino que es una palabra revelada. Dice: no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Mire, si usted me quiere acompañar a Mateo capítulo 11, en el versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pero dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Por eso que es tan interesante cuando en el capítulo número 3 de Mateo, capítulo 3 de Mateo, el Señor Jesucristo va al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautice. Y la Escritura dice que al ser bautizado Jesús, los cielos fueron abiertos. Y dice que se escuchó, la gente allí escuchó la voz del Padre dando testimonio y diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Es el Padre el que da el testimonio del Hijo. Es el Padre el que identifica y conoce a su Hijo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice en Mateo capítulo 16? ¿Qué le dice el Señor a Simón? Mira, lo que acabas de decir no es una cuestión que enseñen en ningún colegio, menos en ninguna universidad. Esto solo se recibe como trato del Espíritu por el Padre. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero agrego una cosa que es simplemente preciosa. Dice, versículo 18, y yo también te digo que a partir de ahora, por favor, si usted vuelve a leer conmigo el verso 17, el Señor le dice: bienaventurado eres, atienda eso, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de... Así se llamaba él. Se llamaba Simón, hijo de este hombre, claro, llamado Jonás. Simón. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro o Petros, que significa en el griego una piedra pequeña. Tú eres Petros, tú eres Pedro. Y agrega el Señor
una frase muy hermosa que tiene un alto contenido espiritual, pero que para los que no se sujetan a la acción del Espíritu, los que no están bajo la palabra revelada de Dios, les sirve de confusión y algunos terminan enseñando mal. El Señor le dice en el verso 18, yo también te digo que tú eres Petros o Pedro. Le está diciendo que a partir de ese momento es como una pequeña piedra. A diferencia del nombre Simón que tenía, que significa una caña movida por el viento. Lo que el Señor le está diciendo, a Simón Pedro es, a partir de ahora, se produce un cambio en tu vida a partir de la revelación de Dios. No es que tuviste una revelación y todo sigue igual. No. A partir de ahora, el Simón débil, como una caña que mueve el viento, ese Simón que un día es y otro día no es, bueno, a partir de ahora se va a constituir su carácter, su forma interior será como de una piedra firme, piedra pequeña pero firme, Petros. Y agrega el Señor y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca en el griego es Petra. A diferencia de Petros, que es piedra pequeña, esto es roca, Petra. Y dice el Señor Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, el Señor había dicho antes, capítulo 7 de Mateo, había dicho que para que una casa se construya y cuando venga la lluvia, el río y el viento, la casa no se caiga, era necesario que la casa se construyera sobre una roca. Lo dijo literalmente el Señor. Dijo que un hombre sabio, un hombre prudente, al edificar la casa la edificaba sobre la roca, dijo. Así dijo. Y ahora le dice el Señor Jesucristo a Simón, después de la declaración de Simón, el Señor le dice, muy bien, quiero decirte que a partir de ahora hay un cambio en ti, que es la manifestación de la bendición de Dios. Tú has visto algo que los demás no ven, Dios te lo ha revelado, por lo tanto hay un llamamiento especial para ti. A partir de ahora, fuera Simón, entra Petros. Entra esta pequeña piedra. No hay duda que su carácter, su forma van a ser tratados para que sea una piedra usada por el Señor. Pero cuando agrega sobre esta roca, o sea, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia, nunca, amigos, hermanos, nunca está diciendo que la iglesia va a ser edificada sobre Pedro. ¿Cómo podría ser que el Señor use una pequeña piedra para construir allí su iglesia que abarca el mundo y que es eterna? Más bien, el Señor Jesucristo estaba recordando que en Isaías capítulo 28, el Señor Jesucristo le dice al pueblo de Israel en el versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión, en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, yo he puesto en Sión por fundamento, ahí está, ¿ves? Por fundamento una piedra, pero dice, es piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, espere. Eso da seguridad. Eso no cambia, eso no varía. Está hablando del testimonio que Pedro había dado a conocer cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, sobre esta roca, sobre esta palabra revelada, sobre este trato del Espíritu de Dios en tu vida, sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Y termina diciendo una cosa que debo decirla aunque sea en poco tiempo. Dice respecto a la iglesia y las puertas del Hades. El Hades era el lugar de los muertos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué es que las puertas del lugar de los muertos? ¿Por qué es que derechamente la muerte no tendrá gobierno? Eso es, la muerte no tendrá autoridad, no va a prevalecer, no va a salir victoriosa, ¿no? La muerte no prevalecerá sobre la iglesia, sino que la iglesia está declarando que será, si está bien fundamentada, será una iglesia que se mantendrá hasta que Dios el Señor lo permita. Mire, si me acompaña a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, está predicando el apóstol Pedro luego que fue derramado el Espíritu Santo en Jerusalén, ¿no? Hechos capítulo 2, desde el versículo 25 y hasta el 27, dice el 25, porque David dice de Jesucristo el Señor en una palabra profética cerca de 1000 años antes de Cristo. David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Mira el verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía respecto de Cristo, a quien ni la muerte iba a poder jamás vencer, ni la muerte. Por eso que él, su cuerpo, nunca quedaría sujeto a la muerte, aunque la muerte intentara retenerle, como dice el mismo apóstol Pedro. Está dando testimonio de Cristo. Él es el que tiene victoria sobre la muerte. Si me acompaña al final, Apocalipsis capítulo 1, último libro en la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 1. Mire, por favor, hablando de Cristo, mire el verso 17. Dice Juan, el apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, teniendo una gran visión. Dice en el verso 17, cuando vio a alguien allí, qué pena no tener un poquito más tiempo para examinarlo más, pero usted puede leerlo, por favor. Puede leer los versículos anteriores. Por ejemplo, versículo 10 va a decir Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy, mire lo que dice, el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del abecedario griego, la primera y la última. Y sigue, el primero y el último. Bueno, dice en el 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vio, dice en el verso 13, en medio de los 7 candeleros, a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre. Usted sabe que está hablando de Cristo el Señor. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Verso 17, por favor. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Y quién no, hermano? Y él, este varón, semejante al Hijo del Hombre, dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto. ¡Aleluya! Mas he aquí, dice él, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. La frase que sigue. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo el control. ¡Aleluya! Sobre la muerte, dice Jesucristo el Señor, yo tengo el control. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Entonces cuando Jesucristo, termino aquí en Mateo 16, cuando Jesucristo le dice a Simón Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán sobre la iglesia, lo que le está diciendo, hay uno solo que puede ser el fundamento, la roca sobre la cual se construye la iglesia, es aquel que vence la muerte, el que ya venció la muerte, aquel que tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Eso claramente no es Pedro, no es Simón Pedro. Ese es Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto exactamente? Que la iglesia del Señor, la iglesia, la que predica a Cristo, la que predica la salvación solo en Cristo, la que puede anunciar conforme a las Escrituras que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y que Él es el único Señor, es el único Rey sobre la iglesia, el único a quien el Padre puso por cabeza sobre la iglesia, que es su cuerpo. Una iglesia que predica a Cristo, que busca la revelación de Cristo, una iglesia que se alimenta de la palabra del Señor y no de otra cosa, esa iglesia es una iglesia que permanecerá por siempre, porque es una iglesia que tiene fundamento, es una iglesia firme, es una iglesia respecto de la cual ni la muerte, aleluya, ni la muerte nunca podrá vencerla ni sujetarla. Porque aquel que es fundamento en la iglesia, pero que además levanta, construye la iglesia, Jesús le dice a Simón, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, aquel que es fundamento, pero que además construye él, su iglesia, él ya venció la muerte. Ya venció el lugar de los muertos. Él tiene plenamente el control. Por tanto, si usted, amigo y hermano, como nosotros lo hemos entendido por gracia de Dios, si usted quiere que ni la muerte lo retenga, si usted quiere dejar de tener temor a la muerte, si usted quiere vivir una vida plena aquí con esperanza de vida eterna, pasando por sobre la muerte, es verdad, algún día, hoy, mañana, en un año o en 10, muchos, ustedes y yo también, necesariamente vamos a morir. Nuestro cuerpo debe ir a la tierra, pero el alma que Dios ha puesto en nosotros, su espíritu que ha puesto en nosotros, eso volverá a presentarse delante de Dios, de donde vino. El punto es, ¿en qué condiciones nos presentamos delante de Dios? Si vamos como parte de esta iglesia que vence la muerte, si vamos como parte de esta iglesia victoriosa que se presenta alabando al Señor allí ante su santo reino, o llega cada uno delante del Señor avergonzado, sabiendo que le espera una condena eterna lejos de Dios. Amigos y hermanos, si usted tiene la bendición de oír esta palabra y otras que puede seguir a través de este mismo canal, si el Señor le da esta bendición y esta oportunidad, le invitamos a que escuche la palabra, escuche el mensaje, pero apenas sienta una necesidad, apenas sienta un impulso, venga al Señor. Venga y acérquese, venga y pida colaboración. Estamos dispuestos. Lo que más queremos es escucharle, es apoyarle, es mostrarle las verdades de Cristo a través de las Escrituras. Venga al Señor. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.